Un saludo para todos los organizadores y participantes en este evento. Agradezco la oportunidad de poder presentar el trabajo, el tratamiento a las estrategias curriculares desde el cuento en la asignatura Literatura Española. Un trabajo que fue aplicado en la carrera Licenciatura en Educación Español y Literatura en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Este trabajo tiene sus antecedentes en la directriz de trabajo, la concepción del trabajo metodológico en las clases prácticas de literatura española, en la mencionada carrera. También se ha tenido en cuenta una situación problemática que se manifiesta en la existencia de dificultades para dar tratamiento a las estrategias curriculares en las clases y que los métodos de análisis literario son diversos, lo que genera una pluralidad de criterios para el abordaje de la obra literaria. De igual modo, se ha tenido en cuenta que no siempre se aprovechan las posibilidades que brinda la obra literaria para el tratamiento a las estrategias curriculares, y no todos los docentes en la educación superior poseen el dominio de la clase práctica como tipo de clase en esta educación superior. A partir de lo planteado, se propone un problema conceptual metodológico: cómo dar tratamiento a las estrategias curriculares en las clases prácticas de literatura española. Problema conceptual metodológico que se entiende como el aspecto que, sustentado en la dialéctica, existe entre el contenido y el método y se convierte en objeto de análisis para darle solución a través de la clase metodológica. Teniendo en cuenta estos elementos, se presenta el asunto de la clase metodológica, el tratamiento a las estrategias curriculares en las clases prácticas de literatura española. Por consiguiente, el objetivo de este trabajo es mostrar cómo dar tratamiento a las estrategias curriculares desde la asignatura Literatura Española. Este objetivo está fundamentado en la formación de un profesor de lengua y literatura de acuerdo con los objetivos de la profesión a las que le es inherente. Exige asegurar el acceso a los contenidos relacionados con el análisis literario. Posee también el fin de mejorar de forma continua el proceso docente educativo, basándose fundamentalmente en la preparación metodológica que poseen los profesores, así como en la experiencia acumulada. De igual manera, responde de forma pertinente a los requerimientos y exigencias que brinda nuestra sociedad y que demanda de la educación superior, en tanto que se debe preparar a los estudiantes para enfrentar los problemas profesionales más generales y frecuentes inherentes al objeto de trabajo. En este sentido, se contempla también la superación continua de los docentes como aspecto fundamental del trabajo metodológico. Desde el punto de vista noxiológico, el texto literario aspira a influir en el intelecto y la sensibilidad del lector más allá de su contexto y de su presente. Por tanto, la obra literaria recorre una trayectoria dialéctica que escapa al horizonte finito vivido por el autor, y su enseñanza no debe ser asumida como un fenómeno destinado solo a la transferencia de información, pues el lector ha de interpretar y valorar el significado en un proceso comunicativo interactivo. Por otra parte, el programa de la asignatura asume el trabajo con los textos pertenecientes al género épico, específicamente la novela y el cuento, y el análisis por planos a partir de los presupuestos teóricos de la narratología. Tiene en cuenta también la orientación metodológica de la lectura y la aplicación de diferentes categorías narratológicas como integración de saberes. Esto posibilita que la narratología sea vista como teoría y procedimiento metodológico. Y por último, tiene en cuenta el papel que desempeñan las estrategias curriculares, así como los vínculos con las restantes asignaturas de la disciplina y de la carrera. La fundamentación del objetivo metodológico asume también desde el marco legal lo establecido en la Resolución 2 del 2018 en el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico. Este, en su capítulo 2, plantea fundamentalmente en el artículo 17 que el objetivo metodológico es la labor apoyado en la dialéctica que realizan los sujetos que intervienen en el proceso docente educativo,
con el propósito de alcanzar óptimos resultados en dicho proceso, jerarquizando la labor educativa desde la instrucción para satisfacer plenamente los objetivos formulados en los planes de estudio. Por otro lado, el artículo 48 de esta resolución se refiere a las formas fundamentales del trabajo metodológico, que son la docente metodológico y la científico metodológico. Estas dos formas están estrechamente vinculadas y en la realización del trabajo metodológico deben integrarse como un sistema en respuesta a los objetivos propuestos. El artículo 51 es importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque su contenido se refiere a los tipos fundamentales de trabajo docente metodológico, entre los cuales se destaca la clase metodológica, entendida como el tipo de trabajo docente metodológico que, mediante la demostración, la argumentación y el análisis, orienta a los profesores sobre algunos aspectos de carácter metodológicos que contribuyen a su preparación para la ejecución del proceso docente educativo. La clase puede tener carácter demostrativo o instructivo y responderá a los objetivos metodológicos formulados. El artículo 53 muestra el procedimiento de cada tipo de clase metodológica. Por un lado, la clase metodológica demostrativa va hacia la orientación que debe realizarse en el desarrollo de una actividad docente modelo en la que preferiblemente estarán presentes los estudiantes. Y por el otro, la clase metodológica instructiva, la orientación se realizará mediante la argumentación y el análisis de los aspectos propios del contenido objeto de la actividad. Para la preparación del profesor en este tema, se proponen diferentes bibliografías. De Ana María Abello Cruz, el análisis del discurso, diversas miradas desde las tipologías textuales, publicado en el 2018 por la editorial Félix Varela de La Habana. En este libro, el profesor puede acercarse a una visión del análisis del texto literario como un discurso artístico. De María de la Paz Aguilera Gamero, sugerimos la consulta de su tesis doctoral, La narrativa de Almudena Grandes, 1994-2004. En esta investigación, que abarca desde la cuentística de Almudena Grandes, modelos de mujer en 1996, y tiene en cuenta también la duplicidad masculina entre las novelas publicadas entre 1994 y 2004. Es decir, Malena es un nombre de tango, Atlas de Geografía Humana, Los aires difíciles y Castillo de cartón. Y tiene en cuenta también artículos de prensa publicados en El País entre 1999 y 2002, Mercado de Barcelona. Esta autora vincula la colección de cuentos Modelos de Mujer con los 7 pecados capitales, objeto de estudio de esta tesis doctoral, que tiene en cuenta una visión crítica útil para entender la obra y la madurez literaria de Almudena. De Aldrich Belli debe ser consultado su libro Introducción a la Teoría Literaria, publicado por la editorial Arte y Literatura en La Habana. En esta obra, el profesor encontrará una visión teórica sólida relacionada con los planos del texto literario y su abordaje en el análisis de la obra literaria. La doctora y profesora Bárbara Fierrochón, de la Universidad de Matanzas, Cuba, junto a otros prestigiosos profesores cubanos, publicaron en el 2014 la obra Literatura Española Actual, un recorrido desde la posguerra hasta el fin del siglo XX, 1939-2000. En esta bibliografía, el profesor se puede acercar a la literatura española de fin del siglo XX y a las características de la literatura femenina de esta etapa. De esta misma autora se debe consultar el programa de la disciplina Estudios Literarios, que sirve de guía para el desarrollo de las asignaturas de la disciplina y de manera particular de la literatura española. No puede faltar en la consulta la autora objeto de estudio de esta clase de literatura española, que es precisamente Almudena Grandes y su colección de cuentos Modelos de Mujer, publicado por la editorial Tusquet. En esta colección, el profesor debe leer el cuento Amor de Madre, cuento que será analizado en la asignatura. De José Emilio Hernández y otros, el libro Introducción a los Estudios Literarios, publicado por la editorial Pueblo y Educación en La Habana en el año 2011. En esta bibliografía
aparecen elementos relacionados con posiciones teóricas sobre los planos del texto literario enfocados hacia la formación del profesional de la educación. Y de un servidor sugiero el análisis del narrador como categoría central en el análisis narratológico de cuentos, un artículo publicado en la revista Órbita Científica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. En este artículo, el profesor encontrará un análisis literario del cuento El Polaco de Rubén Rodríguez, al que se le aplican las categorías narratológicas y que puede servir de guía para el análisis que debe hacer el profesor del cuento. El programa de la asignatura Literatura Española que escribimos junto a la doctora Isabel León Martínez constituye también un documento para ser consultado, porque en él se explica cómo debe ser trabajada la asignatura y la concepción de los temas a tratar. Del Ministerio de Educación Superior debe consultarse la resolución número 2 del 2018, Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico, que ya hemos mencionado anteriormente, porque orienta el trabajo en este nivel de enseñanza, particularmente la clase como forma de organización y la clase práctica como tipo de clase. De este documento también se deben tener en cuenta las orientaciones dadas encaminadas hacia las estrategias curriculares que el profesor debe de conocer. Del doctor Emmanuel Tornés, su curso de narratología constituye una base importante para asegurar la preparación del profesor en estas categorías. Dichas categorías deben ser empleadas en el análisis del cuento dentro de la clase. Y por último, un documento escrito en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona en el año 2013 titulado Las estrategias curriculares en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. En dicho documento, el profesor encontrará las posiciones que se asumen en la universidad pedagógica relacionada con las estrategias curriculares y el cómo deben ser implementadas en el proceso de formación del profesional de la educación. Para poder contextualizar la clase, es necesario explicar que la disciplina Estudios Literarios agrupa a todas las asignaturas en el área literaria dentro de la formación del licenciado en Educación Español y Literatura. Dentro de estas asignaturas se encuentra la literatura española, una asignatura del currículo base que se recibe en el segundo año de la carrera. La disciplina está diseñada para que el estudiante transite por todas sus asignaturas de forma sistémica, pues inicia con una asignatura introductoria que es precisamente introducción a los estudios literarios y luego transita por las literaturas universales, española, literatura latinoamericana y caribeña, las literaturas cubanas y finalmente cierra con el análisis literario como asignatura integradora de dichos contenidos. Específicamente, la asignatura Literatura Española está pensada para ser trabajada en 80 horas clases y consta de 11 temas, los que abarcan desde la literatura medieval hasta la literatura de la democracia. Cada uno de estos temas cuenta con horas destinadas a las conferencias, a las clases prácticas, los seminarios y la evaluación correspondiente. Los objetivos de la asignatura están en correspondencia con la formación del profesional, pues en el eslabón de base el profesor debe acercarse a la literatura española a partir de las obras que los programas proponen y deberá atenderlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También estos objetivos se derivan de los que se encuentran en el programa de la disciplina, como sucede a modo de ejemplificación con el objetivo 1, que muestra que se relaciona con que se debe demostrar dominios de la literatura como arte de la palabra y expresión del imaginario cultural, individual y colectivo, de las teorías de las ciencias literarias y la metodología para el análisis de la literatura, así como adecuadas habilidades comunicativas. De este objetivo se han derivado los de la asignatura demostrar dominio de la literatura española como expresión del imaginario cultural, individual y colectivo de la nación desde la teoría de las ciencias literarias y contribuir al desarrollo de la sensibilidad, el gusto estético, el hábito de lectura y el análisis literario a través de la literatura española. Los objetivos mencionados se relacionan con los de la unidad número 11, Literatura de la Transición y la Democracia, los cuales se expresan en caracterizar esta literatura de la transición y la democracia, particularmente
la narrativa femenina e identificar los elementos representativos de la cuentística femenina. Los contenidos se ajustan a estos objetivos, pues están encaminados justamente a caracterizar esta literatura de fin de siglo a partir del declive de la estética novísima a los posnovísimos. Y se trabaja el teatro, la poesía y la narrativa femenina, así como tendencias poéticas y el análisis de obras representativas de géneros y tendencias, en las que se proponen el análisis de cuentos escritos por mujeres. En este caso se han seleccionado dos autoras, Pepa Merlos y Almudena Grandes. La clase en la que se trabajará el cuento de Almudena Grandes se ubica en la semana 18 y se relaciona con el tema número 11, que tiene una conferencia precedente en la que se van a asegurar preconceptos relacionados con la estética de esta época y particularmente con la narrativa femenina. Estos elementos teóricos son necesarios, pues permiten realizar un mejor análisis del cuento, y a esta conferencia le sigue la clase práctica de análisis del cuento seleccionado, en este caso Amor de Madre, de Almudena Grandes. Para la preparación de la clase práctica específicamente, en la que se analiza este cuento de Almudena, el profesor debe profundizar en diferentes aspectos. Por una parte, consultar los elementos relacionados con la resolución 2 del 2018, que ya hemos explicado y a la que hemos hecho referencia, pero específicamente en el capítulo número 3, referido al trabajo docente, y de manera particular los artículos 124, 126 y 127. El primero plantea que el trabajo docente es la ejecución del proceso docente educativo dirigido a lograr el cumplimiento de los objetivos generales que se establecen en los planes de estudio de las carreras. Se garantiza así, de conjunto con las actividades extracurriculares, la formación y su calidad en estos futuros profesores para satisfacer las exigencias sociales. El segundo está referido a la forma organizativa del trabajo docente. Es la estructuración de la actividad del profesor y de los estudiantes con el fin de lograr de la manera más eficiente y más eficaz el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudio. Y el tercero, que se declara la clase como una forma organizativa fundamental del trabajo docente de la educación superior. Los artículos 128 y 132 deben ser también tenidos en cuenta por el profesor, porque en el 128 se explica que las clases se clasifican sobre la base de los objetivos que se deben alcanzar, y sus tipos fundamentales son la conferencia, la clase práctica, el seminario, la clase encuentro, la práctica de laboratorio y el taller. Y en el 132 se especifican los elementos de la clase práctica al referirse a ella como el tipo de clase que tiene como objetivos fundamentales que los estudiantes ejecuten, amplíen, profundicen, integren y generalicen métodos de trabajos característicos de las asignaturas y disciplinas, y que también les permitan desarrollar habilidades para utilizar y aplicar de modo independiente los conocimientos. También debe haber un punto de atención para el profesor en los elementos relacionados con los planos del texto literario. En este caso, asumir a Aldrich Belly y a José Emilio Hernández, porque ellos traducen el plano temático y lo entienden porque por medio de la lengua se expresan y se traducen en imágenes fenómenos diversos, es decir, se utiliza la lengua para la creación del imaginario. Desde el punto de vista lingüístico, la obra literaria no puede vivir sin texto propiamente. Al decir lengua se piensa en fonemas, sílabas, palabras, enunciados, textos que poseen su aspecto fónico y semántico. Y en el compositivo, porque se asume que la obra es la gran organización del conjunto lingüístico y semántico que interactúan dentro de ella. El doctor Emanuel Tornés utiliza también esta línea de los planos del texto literario, pero los contextualiza a la narratología, al plantear que en el plano temático se tienen en cuenta, entre otros, categorías como contenido, tema, asunto, sentido, narrador, personaje, espacio, tiempo, ambiente, acciones, entre otras. Todas vistas desde el punto de vista semántico en su contenido. De igual manera, Tornés analiza el plano lingüístico
como todo lo concerniente al lenguaje en la obra literaria. La lengua literaria es la materia básica en el texto de ficción y se trabaja fundamentalmente con la connotación, aunque esto no quiere decir que no se tengan en cuenta también elementos denotativos. Y por último, el plano compositivo lo ve como la respuesta al carácter artístico de los elementos, como los vemos abstractamente, convertidos en formas, la particularidad de cada elaboración y la interrelación entre ellos si establecen un universo coherente. Este criterio de Manuel Tornés es el que se asume en esta investigación, pues este autor ve la narratología como una disciplina perteneciente a la ciencia literaria, como la teoría de los textos narrativos, que busca describir la forma en que se constituye cada texto narrativo. Tiene en cuenta diferentes categorías narratológicas como historia, diégesis, forma o inicio de relatos, narrador y sus tipos, la focalización, los personajes con sus tipos y sus caracterizaciones, el conflicto, el cronotopo, el tema, el asunto y el sentido. Las estrategias curriculares también deben ser atendidas por el profesor en su preparación, puesto que constituyen una esencia en la clase que va a presentar. En este trabajo se presentan dos criterios sobre las estrategias presentados por una parte por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona y por la otra por el Ministerio de Educación Superior. En la primera se asumen como estrategias curriculares al sistema de acciones donde se integran saberes culturales que por su significado trascienden el currículo, como son la educación patriótica, para la salud, ambiental, económica, jurídica, informática, en idioma inglés y en lengua materna. Y en el segundo, a partir de lo planteado en la resolución número 2 del 2018, en el artículo 86, las estrategias curriculares aseguran el logro de los atributos presentes en los objetivos generales de las carreras, que por su alcance rebasan las posibilidades de su cumplimiento por una disciplina y por tanto deben ser asumidas como todas o por un grupo de estas durante toda la carrera. Las estrategias comunes en la actualidad son el empleo generalizado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de la lengua materna, la comunicación en idioma inglés, la formación económica, jurídica, ambiental, cívica, patriótica y de historia de Cuba. Hay unas coincidencias entre ambas posiciones y por tanto le va a permitir al profesor integrar en su clase estas estrategias, que también contribuyen con la formación del profesional a partir de su tratamiento en las asignaturas del currículo, particularmente, como en este caso, en literatura española. Siguiendo esta línea de preparación, el profesor debe profundizar en las características de la literatura femenina. Según Langa, al hablar de literatura femenina, nos estamos refiriendo exclusivamente a la literatura escrita por mujeres. No conviene confundirla con la literatura feminista, la cual, escrita por hombres o mujeres, tendría como fin primordial denunciar las desigualdades, concienciar y conocer el mundo de la mujer. La literatura femenina tiene rasgos entre los que se destacan el empleo de la ironía, el distanciamiento entre lo racional y lo emocional, la ausencia de compromiso político o social, la descentralización y el relativismo, el uso del lenguaje en relación con lo emocional, la creación del texto metaficcional, la mezcla de diferentes formas genéricas, la diégesis relacionada con el mundo de las escritoras o recreados a partir de la realidad de la mujer española contemporánea. El cronotopo relacionado con una sociedad valorada desde la óptica patriarcal y las nuevas y diversas protagonistas. Las temáticas de esta narrativa están fundamentalmente centradas en los problemas de la identidad, tanto en lo individual, la infancia, la relación entre madres e hijas, entre otras. Todos estos elementos que apuntan a los conflictos por los efectos desgarradores también que se tienen en cuenta de la guerra y el efecto del exilio en la mujer y en la familia, la confrontación con el pasado y la violencia de género y los prejuicios morales de los que siempre la mujer ha sido víctima. Los personajes se conciben a partir del papel protagónico
de la mujer en cada una de las obras y las marcadas presencias, en este caso marcas también que se puedan apreciar en los textos, del narrador autodiegético, este que cuenta su propia historia, y en este caso la narradora siempre va a ser la protagonista. La personalidad de Almudena Grandes debe ser estudiada en la clase y por tanto el profesor debe también investigar quién fue ella. Esta escritora nació en Madrid en 1960 y estudió geografía e historia en la Universidad Complutense de esta ciudad. Vinculada al mundo editorial como escritora de encargo, adquirió el reconocimiento del gran público con su gran obra Las Edades de Lulú, que recibió el 11º premio de narrativa erótica La Sonrisa Vertical en 1989. Su segunda novela es Te llamaré viernes y su tercera fue Malena, un nombre de tango, una obra que particularmente recomiendo porque es fabulosa, y la cuarta obra, en este caso Modelos de Mujer, es una recopilación de 7 cuentos publicados anteriormente en varias revistas y periódicos. En 1998 publicó Atlas de Geografía Humana. Su libro Modelos de Mujer presenta en los 3 primeros cuentos, es decir, Los Ojos Rotos, Malena, Una Vida Hervida y Bárbara contra la Muerte, presenta personajes femeninos que vencen cada uno a su manera a la muerte. Otros cuentos, los últimos 4, como es el caso del Vocabulario de los Balcones, Amor de Madre, Modelos de Mujer y La Buena Hija, las protagonistas tuercen el destino a su favor, recurriendo unas al poder de la seducción y otras a las fuerzas de la razón, y todas con la voluntad que les otorga el firme deseo de no tolerar que la vida se les escape de sus manos. Una vez que el profesor ya está preparado en los elementos teóricos imprescindibles, ya está en condiciones de planificar su clase práctica. En este trabajo se hace una propuesta de cómo debe ser, a modo de ejemplificación, aunque no quiere decir que los profesores no preparen su propia clase tomando el modelo que estime pertinente sobre la base de las cualidades de la clase práctica. En este trabajo se presenta una clase con el asunto, la narrativa de Almudena Grandes, análisis del cuento Amor de Madre, cuyo objetivo es caracterizar los personajes mediante el análisis del cuento Amor de Madre de Almudena Grandes para el desarrollo de la educación para la salud desde el trabajo con las estrategias curriculares. Se tiene en cuenta en esta clase que el método a utilizar es el trabajo independiente y que se trata de una clase práctica que será evaluada de forma oral y escrita. Los procedimientos a utilizar son la lectura, el sistema de preguntas y la confección de esquemas. Los medios se relacionan con la pizarra, la web docente de la carrera y de la asignatura, la presentación electrónica y los teléfonos móviles con sistema Android. En la introducción de la clase se deben de rememorar los contenidos de la conferencia a partir del aseguramiento de los preconceptos relacionados con las tendencias, corrientes, formas genéricas de la narrativa femenina y cómo ellas abordan cada uno de estos temas. Luego se procede a una comprobación de lectura donde se le va a comprobar al estudiante si realmente realizó la lectura del cuento que quedó orientada para esta clase y se presenta un pensamiento cervantino a modo de introducción ya directamente del contenido que aparece en su novela cumbre, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y cito, los hijos son pedazos de las entrañas de sus padres. Y así se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan la vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que, cuando grandes, sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su postridad. Para entender el proceder a su comprensión es necesario que el profesor realice un grupo de preguntas a los estudiantes sobre este pensamiento de Cervantes que aparece en su novela y de esta manera lograr un vínculo con el contenido del cuento Amor de Madre que ya previamente se había leído. El cuento trata sobre una madre que cuenta ante un compañero de Alcohólicos Anónimos cómo ha transcurrido su vida, cómo ha llegado a ser alcohólica. En todo su discurso, ella centra su atención en la relación con su hija Marianne, la gran víctima de su mamá. La madre presume de las cualidades positivas que tuvo su hija durante la infancia, la inocencia, ser una niña buena, pero sobre todo dócil.
Estas cualidades se vuelven negativas cuando Marianne llega a la adolescencia, dado que se comporta de un modo distinto al que la madre espera. Y esto provoca que la madre comience a beber, pues ya ha perdido el control sobre su hija y rechaza toda relación amorosa que tenga si su novio no es de su gusto. Pero sucede en el cuento un hecho extraordinario, una acción que cuenta la narradora, en este caso la protagonista, que es la presencia de un accidente que sufre Marianne y que le viene muy bien a la protagonista, porque su hija vuelve a casa y recupera a la madre entonces el control que tiene sobre ella. Sin embargo, no deja de beber porque ahora le da pena la situación en la que su hija se encuentra y es capaz de drogarla, trasladarla de domicilio y finalmente buscarle un marido a conveniencia de ella, incluso no importa si es un marido secuestrado, como pasó con Klaus, el banquero, sino que ella busca, en este caso, tener un control sobre su hija a partir del egoísmo que tiene y que lo demuestra en este imaginario de esta vida que ella se describe para su hija y para su propio disfrute. Una vez rememorado todo este argumento del cuento, se procede a la orientación hacia el objetivo de las actividades y el modo de proceder. Para ello se divide el aula por equipos, se entregan un grupo de preguntas con un fragmento del cuento y se procede a explicarle al estudiante el procedimiento para el trabajo, la forma de revisión y la evaluación. En el desarrollo, el profesor deberá explicar al estudiante cuál es el procedimiento para la habilidad argumentar. En este sentido, la identificación de un objeto, persona o fenómeno es hallar lo peculiar, es expresar lo que se hace o lo que hace singular este objeto en cuestión, es decir, analizarlo, determinar su esencia, compararlo con otros objetos de su clase y otras clases y seleccionar los elementos que lo tipifican y lo distinguen de los demás. Se van a formar en el aula 3 equipos, cada uno va a tener una hoja de trabajo en la que aparece un fragmento del texto con una serie de preguntas que el estudiante va a responder. El equipo 1 va a tener un texto, el cual vamos a citar a continuación, y es un parlamento que expresa la madre. Debo confesar, porque para eso estoy aquí, para confesar que soy alcohólica, que al volver a casa me cepillé una botella entera de brandy, bien peleón, del mejor que encontré en el supermercado, y todavía no habían dado las 12 del mediodía. Pero háganse ustedes cargo de mi angustia, de mi desesperación. Todavía se me saltan las lágrimas al recordarlo. Pensar en perderla otra vez tan pronto, cuando apenas la había recobrado, a ella, que tan maltrecha había vuelto a mis brazos, que estaba deshecha, pobre hija mía, cuando por fin atinó a buscar refugio en mí, en su madre, en la única persona que verdaderamente la quiere, que la ha querido y que la querrá durante el resto de su vida. Este texto lo enuncia la narradora autodiegética, en este caso el narrador autodiegético, la protagonista, es decir, la madre. Y en la respuesta a las preguntas, los estudiantes deben determinar el personaje que anuncia el discurso, cuál es su función, cuál es su clasificación, medios para el logro de esta narración y la problemática del personaje, es decir, el conflicto que tiene a partir de la opinión que les pueda generar y el tipo de caracterización que de este personaje se hace en el cuento. Los estudiantes deben declarar si el personaje es representativo de la narrativa femenina, deben relacionarlo en el esquema del sistema de personajes y construir una situación que desde el enfoque profesional pedagógico ellos deben de dar respuesta a cómo actuarían con un padre en estas condiciones si tuvieran que interactuar con él. El segundo equipo trabajará con el siguiente texto relacionado con la hija. Aquí la madre presenta a Marianne y cito: es ella, ¿no se acuerdan? Mi hija Marianne, la jovencita que está a mi lado en esta diapositiva, la misma. A ver, voy a quitarme de delante para que la puedan ver mejor. Claro, si ya sabía yo que la recordarían, con la de disgustos que me ha dado durante tantos años, un quebradero de cabeza perpetuo. No se lo pueden ustedes ni figurar, o bueno, a lo mejor sí que se lo figuran, porque si no me hubiera tocado en suerte una hija así, yo no seguiría viniendo a estas reuniones todos los lunes y todos los jueves sin faltar a uno, en fin. El sistema de preguntas para este personaje debe posibilitar que los estudiantes respondan por qué, a juicio de la madre, Marianne es un
quebradero de cabeza perpetuo. La descripción que hace la madre de ella y su clasificación en la diégesis. La elaboración de un cuadro resumen con las acciones de Marianne y la relación de su conflicto con los estudiados en la literatura femenina española. Desde el enfoque profesional se propone al estudiante una situación en la que sugiere cómo enfrentar una situación determinada en el aula donde tengan un estudiante con las características y los conflictos familiares que tiene Marianne. Y el tercer y último equipo trabajará con los novios de Marianne a partir de la lectura del siguiente fragmento, en la que la narradora describe a uno de ellos. Claro que lo peor todavía estaba por llegar. Lo peor no mediría más de 1,57 m. Tenía el pelo negro, crespo, largo y una cara peculiar, despejada por los bordes y atiborrada de rasgos en el centro, como si la ceja, los ojos, la nariz, los pómulos y los labios, unos morros gordos, pero gordísimos, se los juro, propiamente como los de un mono, se quisieran tanto que pretendieran a montarse unos encima de otros, juntarse, apiñarse, competir por el espacio. Se llamaba Néstor Roberto, tocaba la trompeta, que era lo que me faltaba, vamos, con esa boca, y había nacido en El Salvador, era salvadoreño. Y a ver, díganme ustedes, ¿puede una madre europea conservar la calma cuando su única hija se alía con un salvadoreño? Naturalmente que no. Por eso yo le dije a Marianne que tenía que elegir. Y Marianne eligió y se fue de la casa con el salvadoreño. Con este fragmento del cuento, el tercer equipo debe referirse a la participación de este personaje en la diégesis, a su descripción, a la problemática que evidencia la protagonista a partir de la xenofobia al referirse a este personaje. Se les pide también que listen los novios que aparecen en la historia, los novios de Marianne propiamente, y que se refieran a los riesgos de la promiscuidad, del terrorismo, del matrimonio forzado, elementos que apuntan lógicamente a las estrategias curriculares. También se debe construir el sistema de personajes y poner al estudiante en situación de construcción para que elabore un párrafo en el que exprese o mejor dicho, cómo atendería las diferencias individuales de un grupo con características similares. A partir de las respuestas dadas por los estudiantes, deben irse en estos discursos revelando las estrategias curriculares porque cada una de estas respuestas se relacionan con estos contenidos y el profesor debe de propiciar este debate. Este es un cuento que lógicamente posibilita que sean trabajadas todas las estrategias curriculares, tanto las que propone la Universidad Pedagógica como las propuestas por el Ministerio de Educación Superior. En las conclusiones de la clase práctica, se debe preguntar a los estudiantes qué elementos se deben tener en cuenta para caracterizar a un personaje y si los personajes principales de Amor de Madre son representativos de la narrativa femenina contemporánea y si también se puede afirmar que en la construcción de los personajes de este cuento se apunta a la función axiológica que tiene la literatura. Lógicamente que sí. En el estudio independiente se debe plantear que consulten el artículo 84 de la recientemente aprobada Constitución de la República de Cuba y de ella deben extraer las ideas fundamentales referidas a los deberes y derechos de padres e hijos y compararlos con la relación madre-hija en el análisis del cuento Amor de Madre. Al ser un elemento jurídico, dado en cuenta que es tomado de la resolución, estamos trabajando entonces la estrategia curricular relacionada con lo jurídico. Para la realización de esta actividad se le proponen al estudiante bibliografías, entre las que están las ya mencionadas, para su consulta en las que él puede profundizar. Ya como conclusiones de este trabajo, podemos afirmar que el objetivo metodológico tiene un carácter rector y una función orientadora, pues ha permitido mostrar a los docentes cómo darle tratamiento a las estrategias curriculares en las clases prácticas de literatura española. Los elementos de la narratología vistos en el análisis del cuento, donde se revelan las estrategias curriculares, permiten enriquecer el trabajo didáctico con la literatura española. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.